En este segundo domingo de Cuaresma nos regala la liturgia de la palabra estos textos tan maravillosos que nos ayudarán a entender este misterio de gracia y de amor que estamos prontos a celebrar, la Pascua. Sea esta la oportunidad, pues, para que todos los que estamos aquí reunidos, el Padre Gonzalo, párroco de la comunidad parroquial de la Encarnación, el Padre José Ober, delegado episcopal y vicario de la zona centro, con ustedes, queridos hermanos, miembros de esta comunidad parroquial y quienes nos siguen a través de la televisión, sea esta la oportunidad para que tengamos la experiencia que estos personajes hoy nos proponen. Abraham, Pedro, Santiago y Juan, Jesús, Moisés, Elías y el Padre. Un montón de personajes. Hagamos el contexto del por qué la Iglesia ubica cada domingo de cada año la transfiguración. Estamos en el capítulo 17 de San Mateo, y en el capítulo anterior, capítulo 16, Jesús está con los discípulos. Tienen ese diálogo en torno de quién dice la gente que soy yo y quién soy yo para ustedes. Pedro terminará diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero se ve que todavía esa afirmación que había hecho Pedro no lo había hecho con plena convicción. Porque minutos después Jesús les hace uno de los anuncios de su pasión. Vamos a subir a Jerusalén, me van a llevar a un tribunal, me van a ajusticiar, voy a morir y al tercer día resucitaré. Ese anuncio para Pedro y los discípulos que inicialmente lo habían reconocido como Mesías y Señor, se volvió motivo de temor y de escándalo. Es decir, los discípulos ante el anuncio de la pasión no habían entendido del porqué ese su Mesías tenía que morir. Así es entonces como Jesús se escoge a Pedro, Santiago y Juan y se los lleva al monte Tabor, a la montaña, para que ellos tuvieran esa experiencia del encuentro, de la cercanía, en una teofanía donde Dios se revela en Cristo y aparecerá esta voz del Padre Celestial que dirá de él, este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escúchenlo. Evidentemente hay unos signos que nos hablarán de lo grandioso del momento. Uno, suben a lo alto de la montaña. En general, en el Antiguo Testamento y a lo largo de la Escritura, el estar en la montaña, en lo alto de la montaña, refleja la acción de Dios, la presencia de Dios. Y para Mateo, el que Jesús suba a la montaña quiere significar que él, Jesús, es el nuevo Moisés. Porque así como Moisés subió a la altura y recibe allí las tablas y Dios se le revela en la montaña,
Jesús es revelado como Dios en la montaña. Entonces, para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Y esos resplandores, el vestido blanco, la luz que lo envuelve, todo ello habla de la divinidad, de la pureza. Y por eso esas palabras que se escucharán: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Con esto, si Pedro, Santiago y Juan no se les quitaba el susto, apague y vámonos. Ya tenían razones más que suficientes para entender que la muerte de Jesús era necesaria. Ahí viene otro mensaje también muy importante para nosotros, que queremos alcanzar la gloria sin el sacrificio, sin las renuncias, sin la cruz. Hoy se nos presenta y se nos hace esa invitación. ¿Quieres alcanzar la gloria de la resurrección? Como Jesús, no le saques el cuerpo a la cruz. Pero para entender todo esto, de la necesidad de cargar con la cruz, de no defraudarnos y entristecernos ante las dificultades y problemas, se necesita una fe robusta, una fe sólida, fuerte, como la de ¿quién? Como la de Abraham. Por eso en la primera lectura se nos presenta a Abraham, el padre de la fe, aquel que por su fe fue obediente al plan de Dios. Dejarlo todo, dejar su tierra. Así tiene que ser nuestra fe. Es la fe que nos permitirá vivir en medio de la oscuridad, de los problemas, de las dificultades. Será la fe que nos dará el insumo necesario para entender las realidades que el mundo y que los problemas nos puedan querer como subyugar. Hoy le pedimos al Señor, pues en este segundo domingo de Cuaresma, cuando estamos haciendo un itinerario de crecimiento bautismal, de toma de conciencia de nuestros compromisos bautismales en este ciclo A del año litúrgico, que nuestra fe sea como la de Abraham, que nos permita pues acoger y cargar con la cruz de nuestro día, de nuestra vida, que es nuestra responsabilidad, que es la capacidad de amar y de servir siempre. Le vamos a pedir al Señor que como Pedro, Santiago y Juan, que ya se van a sentir robustecidos en su fe y que va a desaparecer para ellos el escándalo de la cruz, porque al final también ellos darán su vida como Jesús. Que como ellos podamos decir también: Señor, qué bueno es estar aquí. La capacidad de adoración y la capacidad de estar con Jesús. Ellos no entendían cómo así que Moisés y Elías dialogan con su maestro. El mismo Mateo nos lo dará a entender en el contexto de su evangelio, cuando en el capítulo 5 Jesús dirá: yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Entonces aquí, en esta altura del monte Tabor, Jesús se nos presenta como el Hijo de Dios, como el amado del Padre, que vino a dar cumplimiento a una misión. ¿Cuál es? La de salvarnos, la de devolvernos la dignidad que el pecado nos había arrebatado.
Que vivamos pues con entusiasmo estos días cuaresmales, que se robustezca nuestra fe, que se aumente nuestra capacidad de adoración y que no le saquemos el cuerpo a la cruz, a nuestras dificultades, porque si tenemos fe y miramos al crucificado, reconocemos que Él, como lo dirá después el centurión, y lo vamos a escuchar el Viernes Santo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así lo dice el centurión. Él le tocó ver a Cristo morir para reconocerlo como Salvador y guía y liberador. Vivamos pues con fe estos días y demos gracias al Señor, porque en el misterio de la encarnación que aquí celebramos en la parroquia, ese misterio tiene su culmen en la muerte, en la Pascua, pasión, muerte y resurrección del Señor. Para eso se encarnó en medio de nosotros, para, asumiendo nuestra condición, llevarnos al Padre Celestial. Amén.